Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegra que nos encontremos otra vez en un lunes de leer. Yo me llamo Uriel Quesada. Este es el último lunes de leer de este año, al menos para mí, porque, bueno, la Navidad está cerca, el fin de año está cerca, todos tenemos cosas que hacer y además creo que es bueno como ah, darse un descanso, darse tiempo para planear las cosas. Tal vez no me lo crean ustedes, pero yo trato de planear mis lecturas con bastante anticipación, aunque también improviso, pero espero, por ejemplo, para enero, que al menos dos de las lecturas correspondan a lo que tengo planeado en este momento. Eso es algo que quería compartir con ustedes. Lo otro es que este último lunes de leer del año 2021 va a ser un poco distinto, porque en lugar de leerles una parte de un libro, quisiera compartir con ustedes mis lecturas favoritas del año. Ah, Creo que es un ejercicio interesante, es un ejercicio un poquito de reflexión, ¿no? Sobre la impresión que causan los libros, aunque yo no llevo anotaciones formales sobre los libros. Y por otro lado, me parece que estas pequeñas listas, no de los periódicos ni de gente especializada que como críticos tratan de influir, revelan dos cosas. Por una parte, revelan em, algo sobre los libros, una especie de recomendación de amigo que yo quiero hacerles a ustedes, y también revelan algo sobre quién soy yo, sobre mi personalidad, sobre las cosas que me están interesando ahora y que me gustaría mucho que ustedes pues pudieran también compartir conmigo, no solo sus gustos, sino eh, qué saben ahora de Uriel Quesada o qué sabrán después de ver esta lista. La lista original se compone de 13 títulos de 42 libros que leí. Leí 42, este año fue un año más o menos, a veces leo más, no fue un año malo porque a veces leo menos. Lo que lamento es no haber leído más libros centroamericanos, más libros costarricenses, hondureños, etcétera, pero el acceso a los libros sigue siendo difícil. Ahora hay un poquito más de información sobre cosas que se publican, sobre todo gracias a redes sociales, pero el acceso sigue siendo limitado. Incluso, por ejemplo, yo que voy a Costa Rica de cuando en cuando, eh, libros que sé que existen no los encuentro en ninguna parte. Y me refiero sobre todo a las librerías de San José, que son las que tienen más títulos centroamericanos y costarricenses en particular. Es una lástima y espero poder remediar, aunque sea parcialmente, ese problema en los próximos años. Eh, Volviendo a la lista, de 42 llegué a 13, de 13 llegué a 5. Pero después pensé que por qué iba a ser tan cuadrado y solo hablarles de 5. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Los 5 primeros títulos son los que a mí más me gustaron. No les digo que sean los mejores del año, pero los que como lector más me gustaron. Y después, muy rápidamente, les voy a mostrar los otros 8 libros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Los primeros 5 libros están ordenados siguiendo un criterio meramente alfabético por el apellido de los autores. Y entonces, estos son mis 5 libros preferidos del año. El primero es la novela de Rafael Cuevas Molina, Polen en el viento, publicada en San José por Uruk Editores. Rafael Cuevas Molina es un escritor y artista guatemalteco radicado en Costa Rica que escribió esta muy buena novela en medio de la pandemia. Entonces es una novela muy actual en ese sentido, lo que yo llamo la escritura en caliente, ¿no? En mitad de un evento se escribe una novela que incluye el evento y me parece una novela importante porque es una novela sobre migraciones. Es la historia de una familia nicaragüense que empieza a migrar poco a poco hacia Costa Rica hasta estar todos juntos, ¿no? El padre, la madre y sus 2 hijos. Y
cómo ese cambio de lugar de, de residencia, ese cambio de cultura, aunque las culturas nicaragüenses y costarricenses tienen muchas cosas en común, los cambia a ellos, todo el proceso de ajuste, el proceso de lidiar con la xenofobia local y cómo los hijos van creciendo hasta que llega la pandemia del COVID como un elemento que altera lo que se creía que ya estaba en equilibrio. Es una novela muy buena, es una novela que nos permite escuchar múltiples voces, es una novela que nos conmueve y se la recomiendo muchísimo. El siguiente texto que quisiera compartir con ustedes es uno de mis grandes descubrimientos del año 2021, que es el escritor argentino Federico Falco. Un escritor que puede estar en sus 30, es un hombre bastante joven y gracias al poeta David Cruz llegué a tener acceso a varios libros. Leí 2 libros de cuentos muy buenos, muy buenos, pero me decidí por la novela Los Llanos, que fue finalista del Premio Real de Novela en España y que es una novela sobre un duelo, en este caso un duelo por un rompimiento, que se resuelve en un viaje radical hacia el campo argentino y en el que se va desarrollando una muy interesante um, situación de entendimiento, un diálogo, si lo queremos ver así, entre la naturaleza, una naturaleza muy distinta a la que conocemos en América Central e incluso en varias partes de Estados Unidos. Ese diálogo se da entre la naturaleza y este hombre que está tratando de lidiar sin saber muy bien cómo con una pérdida afectiva que ha tenido. Está muy bien escrita, es muy linda esta novela de Federico Falco. El tercer libro también es un libro de América del Sur, esta vez de Chile. Es un libro de cuentos, el primero de varios libros de cuentos que yo incluyo en mi lista, porque para mí los cuentos es lo que se debe escribir, lo que define un escritor. El escritor en este caso se llama Benjamín Labatut, de Chile, y Un verdor terrible es un libro de cuentos sobre las intersecciones entre la ciencia, en este caso la física y las matemáticas, con la historia y con las vidas humanas. Es un libro que te da mucha información sobre desarrollos matemáticos, sobre desarrollos en el área de la física, ¿no? No es un descubrimiento como estamos acostumbrados, ¿no? Que son principalmente biológicos y químicos, pero se desarrollan en ciertos contextos, se desarrollan em, em, en función muchas veces de proyectos que son destructivos y terminan convirtiéndose en otro tipo de proyectos. Aquí vamos a encontrar locos, suicidas, gente envidiosa, gente que compite. Es un libro realmente notable y muy diferente a cualquier cosa que haya leído este año. El siguiente título, el cuarto, es de una de mis escritoras favoritas, que es la norteamericana Rebecca Solnit. Este libro que se podría como traducir como La cercanía más lejana, que es un maravilloso ensayo que combina biografía, reflexión sobre libros, memoria, ensayo, y que Rebecca Solnit va armando a partir de un hecho que aparentemente es muy simple, que es que en la casa de su madre, que está sufriendo ya de demencia, hay un árbol de albaricoques y entonces produce muchísimos albaricoques que se los dan y que terminan tirados por el piso de la casa de Rebecca Solnit. Es un libro notable de una escritora que a mí siempre me maravilla, su capacidad de ver las cosas que nosotros las personas corrientes no podemos ver. Y el quinto libro en mi lista de los preferidos, sin duda, está
esta novela de la escritora trans Camila Sosa Villada, Las Malas, del cual yo hablé y leí algo y que lo sigo recomendando. Es un libro que me recuerda la excelente colección de testimonios y historias verídicas, llamaría yo, de Camila Schumacher en Costa Rica, ese libro maravilloso que se llama Atrevidas. Esta novela pasa en Córdoba, en el mundo de las mujeres trans, en el mundo de la prostitución a que son obligadas para poder subsistir. Entonces es el libro muy duro desde esa realidad, pero a la vez es un libro muy bello por las redes de solidaridad que se establecen para precisamente seguir adelante, buscar formas dignas de vivir y de tener una familia. Entonces, es una novela que aborda muchos temas desde una óptica a la que muchos de nosotros no estamos acostumbrados y que debemos oír y que debemos realmente entender y que ojalá nos lleve a abrir espacios en la sociedad que todavía están muy, muy cerrados, ignorados y no mencionados. Y sobre todo, a darle el valor que merecen las personas trans, empezando por su derecho a la vida y su derecho a la felicidad. Muy bien, esos son mis 5 libros preferidos. Los otros 8 los agrupé de una manera arbitraria, o tal vez hay una manera inconsciente como los agrupé, pero no les puedo decir que el que está más a la izquierda es mejor que el que está más a la derecha. Formas breves del gran escritor argentino Ricardo Piglia, que escribió muchos ensayos sobre literatura, y este es uno de los mejores. Piglia era un hombre con una gran capacidad para leer y entender la literatura, y él hace algo que a mí me gusta mucho, lo hizo con Borges, abiertamente e indirectamente consigo mismo, que es buscar nuestras propias genealogías como artistas, buscar nuestras propias tradiciones en las cuales nos insertamos. Y Formas Breves es uno de los libros más exitosos en ese proceso, que lo explica mucho a él como artista, explica mucho sus intereses y realmente nos permite entender la literatura, sobre todo la literatura argentina, desde un ángulo riguroso y muy ameno, súper ameno. Cleanness, de Garth Greenwald, es un libro de cuentos que se puede leer como una novela. Es el segundo libro de este autor que en el 2017 publicó una novela extraordinaria que se llama Lo que nos pertenece y que pasa como la otra novela en Rumanía y que tiene ese narrador que es un gringo que va a enseñar español, perdón, que va a enseñar inglés y que es todo lo que sabemos de él y que es gay. No sabemos si se fue por un problema amoroso, si se fue porque no conseguía trabajo, no sabemos. Nada más está como un extraño en uno de los lugares que menos conocemos. Y entonces ese doble extrañamiento nos hace ver esa sociedad de este país que fuera del este de Europa desde un ángulo descarnado, inédito también. Entonces es un libro muy bello y muy triste. Las voladoras de Mónica Ojeda. A mí me gusta Mónica Ojeda. He leído algunos de sus poemas, he leído sus novelas y este libro me gustó bastante. Las voladoras es un libro de cuentos de lo que creo que ella misma es la que empieza a hablar de gótico andino. Mónica Ojeda es parte de esta camada de extraordinarias escritoras jóvenes que hay ahora, principalmente en el sur, con Mariana Enríquez de Argentina, con Samantha Shelby de Argentina, pero también con Guadalupe Nettel en México, por ejemplo, o Fernanda Ampuero
en Ecuador. Es un libro sobre mujeres que se salen de la norma, es un libro que tiene ciertos elementos míticos que lo hace muy interesante. La vegetariana de Han Kang es una novela de Corea del Sur, que a partir de una premisa que puede ser muy simple, que es el hecho de que después de un evento traumático, la protagonista deja de comer carne y se vuelve vegetariana, desencadena una serie de hechos en la familia, en la red social, en el ámbito social en que esta mujer que se ha vuelto vegetariana vive y que llega a tener consecuencias asombrosas. Es como si el hecho de dejar de comer carne tuviera repercusiones en toda la vida de una persona. Y me encantó ese tono de narración económico preciso. Es una gran novela, una gran novela. Y en el siguiente grupo, quizá en este grupo lo que tenemos es lo contrario, ¿no? En lugar de estarse restringiendo en el lenguaje y ser preciso, aquí no, explotamos con el lenguaje. Y del libro Una Odisea, yo hablé y leí hace poco, había hablado de cómo me gustaba la relación de este profesor que enseña un curso sobre la Odisea de Homero a un grupo de estudiantes y su padre que decide tomar el curso como oyente, y entonces hay un contrapunto entre la Odisea y la relación con los padres. Pero hay algo más que no recuerdo si mencioné, que como educador, yo trabajo en una universidad, me encanta esos personajes secundarios que son los estudiantes, porque son estudiantes de primer ingreso, de primer año. Son chiquillos que entran a este seminario y que no saben qué esperar y que hasta le pueden tener miedo a leer un libro como la Odisea, y se ve cómo van evolucionando. Es por lo tanto también un libro sobre las humanidades y es un libro sobre la importancia de los clásicos en el mundo contemporáneo. La vida mentirosa de los adultos, de Elena Ferrante, es su libro más reciente. Mi libro preferido del año pasado fueron en realidad 4 libros, todos de Elena Ferrante: la tetralogía de Nápoles o la tetralogía de las 2 amigas, creo que así se conoce en español. Vuelve a la misma ciudad, pero esta vez la historia es contada por esta preadolescente que está muy identificada con una parte de su familia, y la otra parte de la familia, la del padre, es un misterio. Y la oportunidad de empezar a conocer a esos personajes del otro lado de la familia eh, lleva a una serie de consecuencias, desde revelación de secretos hasta la propia madurez de esta muchachita. Y tiene un personaje de la tía, que es fantástico. Un personaje que en una página la queremos y en la página siguiente la odiamos. Un personaje rico en sus contradicciones que me parece de lo mejor que puedo encontrar uno en un libro. Exhalación de Texian es otra colección de cuentos. Texian es americano, no es un escritor chino, a pesar de que la ciencia ficción china está ganando cada vez más espacio en los mercados, principalmente anglosajones. Y este libro es un libro de cuentos de ciencia ficción, pero ciencia ficción erudito, en el sentido de que no hay tanta pasión por la máquina, no hay tanta pasión por en sí el descubrimiento, como por las relaciones humanas y por una serie de reflexiones filosóficas sobre la ciencia, sobre la humanidad en otros estadios, sobre lo que hay allá que nos resulta misterioso, allá afuera que nos resulta misterioso. Y solo el primer cuento ya hace que valga la pena leer este libro. Y por último, El infinito en un junco, que lo relacionaría un poquito con Una Odisea.
el famoso libro de Irene Vallejo sobre el origen de los libros, la invención de los libros en el mundo antiguo. Es muy lindo de leer, es un libro muy, muy, muy bonito de leer, es un libro de divulgación, ¿no? Entonces no tiene la profundidad reflexiva de el libro de Rebecca Solnit, por ejemplo, no tiene las características de un ensayo que trata de mostrar un punto, es más bien una narración constante, continua, sobre algo que le fascina a Irene Vallejo y que me fascina a mí, que es la aparición del libro, la evolución del libro, los avatares históricos que acompañan el cambio en el libro, en el consumo del libro, en lo que es una biblioteca. Es otro libro también sobre las humanidades y sobre la importancia de los estudios clásicos o la vigencia del mundo clásico en el mundo contemporáneo. Entonces, estos son mis libros preferidos. Em, pues si tienen que dar un regalo, piensen en cualquiera de estos libros, les aseguro que son buenísimos. Y si dan el regalo y a la persona no le gustó, me pueden echar la culpa a mí. Pero yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que cualquiera de estos libros le va a agradar a muchísimos lectores. Que tengan unas muy bonitas fiestas y nos vemos el año entrante. Hasta luego. Feliz semana y feliz fin de año.